que llegó el señor Roy López Molina. Roy, ¿cómo andás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Gracias por invitarme. No, un gusto tenerte siempre acá con nosotros. Bueno, rápido esto que pasó, antes de empezar a hablar de otras cosas. Habló Alberto unos escasos minutos. No estuviste escuchando seguramente, pero más o menos tiene que ver con lo que todos pensamos. ¿Qué pensás? ¿Cómo está la situación actual? ¿Y a dónde podemos apuntar? ¿O cuál sería tu posición a apuntar? Mira, no escuché lo que dijo el presidente. Sí, estamos ya en una segunda ola, está claro eso. Los casos están aumentando. Con alguna variante, efectivamente la vacunación empieza a mostrar algún resultado, porque hoy hay un pico de casos, sobre todo en sectores más jóvenes. Pero hay que tratar de encontrar un camino del medio. Yo nunca subestimé la cuarentena, nunca subestimé la pandemia, nunca subestimé el poder preventivo que tienen las vacunas, pero tampoco hay que negar el resultado o el estado de nuestra economía hoy. ¿Querés un único ejemplo? El último, lo que pasó ayer con Falabella. Sí. No solamente el símbolo para la ciudad, sino esa cantidad de trabajadores que quedan sin trabajo más allá de la indemnización, y eso producto de una economía que está siendo absolutamente resentida. Y en Rosario más, que tiene más que ver con los servicios, la economía de Rosario. Entonces digo, hay que encontrar un equilibrio, seguir buscando o apelando, si es que todavía hay responsabilidad individual y personal, barbijo, distanciamiento, lugares ventilados, porque cuanto más hagamos eso, probablemente menos chance de cerrar todo. Yo nunca voy a defender eso hoy, porque creo que a la par de cerrar todo, terminás asfixiando a un montón de comerciantes que ya no les da más la espalda. Si no le dio la espalda a Falabella, sí, ¿cuántos otros pueden quedar en el camino? Y ya quedaron muchos. Entonces en digo, esa misma esquina, Roy, enfrente cerró Borsalino. Claro. Entonces digo, hay que encontrar un equilibrio. La situación no solamente es inédita, pero creo que allí lo que está faltando para mí tiene que ver con una comunicación mucho más clara de parte de lo que el gobierno quiere y pretende de todos en este momento. Me parece que hay que tratar de recuperar un poco el clima de los primeros momentos de la cuarentena, los primeros momentos de la pandemia el año pasado, sí, donde más allá de las diferencias, todos intentaban buscar un punto de acuerdo para avanzar. Y en esto no tiene que meter la cola la polarización, no tiene que meter la cola la grieta, que estemos en la puerta de un año electoral tampoco muchas veces ayuda, porque todo el mundo radicaliza su postura, gesticula más. El problema es que en toda esa gesticulación y esa pelea política a veces un tanto absurda, en el medio queda la incertidumbre. Entonces el mensaje que se manda es difuso. Entonces en ese mensaje, en lugar de haber claridad, hay incertidumbre, entonces la respuesta es menor o es peor. Creo que hay que mirar con seguir muy de cerca el caso. Hasta ahora Rosario, por lo que nos ha comunicado hoy la municipalidad, el oficialismo, no tiene la decisión de avanzar cerrando, pero sí, de vuelta, apertura de espacios, al aire libre, barbijo, ventilación. Hoy es lo principal hasta que vaya llegando la vacunación a un índice mucho más contundente que el actual. Al principio de la cuarentena decía esa unión entre diferentes bloques y por ahí bajar un poco los niveles de disputa y esas cuestiones. Y se tuvieron que centrar obviamente en el tema de lo que fue la pandemia. Hoy por hoy, si volvemos a una fase o a guardarse un poco más y a cerrar cuestiones, ¿se puede apuntar a seguir hablando de temas que son importantes para la comunidad? Como por ejemplo vamos a hablar un ratito de seguridad o transporte o educación o lo que sea, y no centrarse solamente en lo que fue la pandemia. Sí, es inevitable. La propia agenda, la propia realidad, el día a día de la ciudad te va instalando temas que exceden a lo que es la pandemia y la crisis sanitaria y la crisis económica. Yo creo que es una falsa dicotomía esto de cuidar la salud o cuidar la economía, porque cuántas personas han perdido la vida, cuántas personas han perdido calidad de vida por los problemas económicos, y eso también afecta a la salud. Entonces, de vuelta, no veo hoy margen para volver a decirle a los comercios que durante mucho tiempo estuvieron cerrados, bueno, ahora de vuelta hay que cerrar, porque definitivamente, y basta caminar por la peatonal, basta caminar por los grandes corredores comerciales, cada vez hay más locales cerrados, en alquiler. Entonces digo, hay que encontrar un punto de equilibrio. Ahí la responsabilidad personal, que en muchos es muy buena
y en otros nada, Sí. hay que decirlo. Hay que encontrar ese camino. Pero de vuelta, esto se logra si también tenés una comunicación de aquel que conduce, como porque la gente lo votó para estar ahí al frente, clara, contundente, seria, porque después le pedimos que los vecinos usen barbijo y hay imágenes del presidente con el barbijo abajo, en el mentón, abrazado, sacándose selfie, todas cuestiones que la propia comunicación oficial dice que no hay que hacer. Entonces ahí me parece que falta seriedad y compromiso a la hora de transmitir un mensaje claro al conjunto de los argentinos. Hablando un poco de pandemia y de seguridad y esos temas, yo quiero ver con vos un poco el tema de los controles hacia la gente, ¿no? Porque vos por ahí, nosotros solemos ir a hacer coberturas a los recitales y vos ves que las productoras hacen cumplir todos los protocolos que les miden la fiebre, le ponen el alcohol en gel, el alcohol líquido, lo que sea. La gente se sienta y automáticamente se baja el barbijo. O los ves caminando por la calle con el barbijo tapándose la pera, o sea, los pibes los ves con el barbijo puesto de muñequera. ¿Cómo podemos empezar, por lo menos en la ciudad, a controlar un poco más eso? Yo creo que eso hay que ponerlo en el contexto de los problemas de control que tiene Rosario. Después tienen distintas manifestaciones. Ejemplo, mañana vamos porque se va a discutir, yo voy a votar en contra, pero se discute el proyecto que establece el alcohol cero, lo habrán escuchado. Sí. Sí. Que es básicamente que hoy se permite una tolerancia máxima de 0,5 en sangre a la hora de conducir, de consumo de alcohol. Ahora se baja a 0. Digo, como idea, como concepto general, creo que todos vamos a estar de acuerdo en que el alcohol se tiene que separar de la conducción, segura. Pero cuando miramos la cantidad de controles que hay en Rosario, que son pocos y muy malos, la verdad entra en esa duda de decir, estamos hablando de alcohol cero cuando en realidad tenemos 7 alcoholímetros en la ciudad de Rosario para controlar lo que pasa en la calle. Entonces me parece que ahí, de vuelta, la política cae en la gestualización, manda mensajes equivocados, pensando que eso va a bajar la inseguridad vial. ¿Por qué? Porque el problema de Rosario tiene que ver con el control. Y es verdad que muchas veces se focaliza en aquel que queda más expuesto en un recital, pero pues a la par de eso hay una cantidad de actividades que están por fuera de la legalidad que nadie las controla. Entonces me parece que ahí lo que hay que fortalecer es la capacidad que tiene la municipalidad, la provincia, de poder establecer reglas claras y hacerlas cumplir. Porque si no, de vuelta, cuando se pierde autoridad a la hora de comunicar un mensaje, después es muy difícil recoger ese hilo, porque ya has creado desconfianza y la desconfianza genera también la falta de respeto a una regla, una norma o una disposición, en este caso sanitaria. Sabía que perdón, se iba a tratar el tema del alcohol cero y venía leyendo a varios concejales. ¿Existe la posibilidad de que traten de ver que esa sea una ley a nivel provincial para que en toda la provincia rija exactamente igual? Porque si no, hoy tenés alcohol cero en Rosario, pero qué sé yo, en Funes tenés 0,5. Entonces como que me parece que por ahí estaría bueno que se regularice a nivel provincial completo. Sí, obviamente que cuando vos tenés una ordenanza que establece una cosa en una ciudad y en la ciudad vecina estableces otra cosa, podés tener un problema de jurisdicción. Yo me permito poner en crisis la utilidad del concepto de alcohol cero. Yo no creo que haya un estado en el mundo, una municipalidad, una provincia, que promueva el consumo de alcohol al volante. Sí. Todo lo contrario, se hacen campañas para separar el consumo de alcohol de la conducción. Y eso está bien, con lo cual hay que llevar adelante campañas de concientización, de difusión, de promoción, tratando de hacer entender que quien maneja no debe conducir. Bien. Distinto es el caso que vos empieces a penar y a sancionar conductas que no son perjudiciales para la seguridad vial. Y eso es lo que yo pongo en crisis. Los grandes casos que han conmovido la ciudad de homicidios viales, te aseguro que no estaban entre el 0 y el 0,5. Tenían mucho más de 1,8 en sangre. Entonces es muy probable que en ese estado bobo que tenemos para la hora de controlar, terminemos poniéndole el foco a aquel que tomó una copa y tiene 0,3 de alcohol y puede conducir, y eso no lo vuelve un conductor peligroso, porque eso pasa hoy, si no estaríamos cometiendo ilícitos desde hace un montón de tiempo en la ciudad, y por al lado nos van a terminar pasando aquellos que
tienen un desprecio absoluto por la vida y que no les importa lo que dice la ordenanza. Vos le podés bajar de 0,5 a 0 y el tipo que no le importa la vida va a salir, va a tomar, se va a poner en pedo y va a seguir conduciendo. Y si vos no tenés controles para detectarlo, va a seguir matando. Entonces digo, creo que cuando uno legisla, como en este caso una ordenanza, lo que tiene que hacer es guiarse por estadísticas y buenos ejemplos. El país que más logró bajar la siniestralidad vial fue Suecia. ¿Qué hizo Suecia? ¿Alcohol cero? No. Controles, muchos y estratégicos, y multas duras para que cumpliera norma. Y ahí bajaron los accidentes producto de personas que conducían alcoholizadas y demás. Entonces digo, creo que en estos casos la estadística es importante. Después está lo que vos tenés que promover. Claro que el alcohol no tiene que ser parte de la conducción. De ahí a sancionar a quien tomó responsablemente una copa y no está alcoholizado y puede manejar, me parece un exceso regulatorio, y de vuelta vas a terminar focalizando en aquel que podés controlar, y al que incumple la norma la va a seguir incumpliendo porque no llegás. Creo que la cantidad de alcoholímetros que tiene Rosario son 7. 7. No Me puedo equivocar, un número menos. Sí. 7, para una ciudad de 1 millón de habitantes. Entonces me parece que ahí hay que buscar estrategias más eficaces. Seguro. Roy, formas parte de la Comisión de Control, Convivencia y Seguridad Ciudadana, que tiene que ver con mucho con lo que queremos hablar por ahí de la seguridad de la población. Presentaron diferentes proyectos. Hay uno que tiene que ver con el código de faltas, uno propio de tu bloque. ¿En qué hay diferencias con el que se presentó por parte del intendente? ¿Y cuáles son las cuestiones que a vos más te preocupan en cuanto a este código de faltas actual y el que vos querés que sea el próximo para la ciudad? El que se apruebe. Lo estamos terminando de comparar. Nosotros presentamos un proyecto, el intendente presentó otro, hay algunos puntos de contacto y hay otros diferentes, de diferencias. A mí lo fundamental es entender que la falta, que el código de faltas es lo que te define en la ciudad lo que está bien, lo que está mal, y lo que está mal le pone una sanción. Y la falta no es algo menor, porque el vecino que a las 3 de la mañana se levanta, porque el de al lado le puso la música a todo lo que da, el ruido molesto es una falta, y a veces es con lo que uno convive y por lo que uno se angustia o se preocupa o se molesta. Si bien que estamos en una ciudad que tiene altos índices de homicidios, de robos y demás, habitualmente lo que genera incomodidad terminan siendo faltas. Vas a Pichincha, dejas el auto, viene un tipo que te dice son 200 pesos y no corre. Llegás a la rotonda Aurelio Pellegrini, le lavo el vidrio, no, entras en un manoseo, no sé, y eso es una falta, o debería ser una falta municipal. Entonces digo, en una ciudad que tiene que apostar a la convivencia, en una ciudad que tiene que recuperar un nivel de acuerdos para que volvamos a vivir más en libertad, más tranquilos, la falta como tal es un tema de discusión importante. ¿Qué creemos en Rosario que hay que prestarle atención? Código de falta es muy viejo, del año 80, sí. Hay conductas que el código de falta se preocupaba más, o se preocupa más por si vos vas con el torso desnudo en verano, sí, a penar la venta ambulante ilegal. Entonces digo, en ese punto yo creo que es importante, sobre todo, prestarle atención al espacio público. Y ahí va a ser la gran diferencia que probablemente tengamos con el proyecto que presentó el intendente. Yo desde el año 2014 señalo que el problema de los cuidacoches en Pichincha, en las canchas de fútbol, en los recitales, no es un problema social. ¿Hay cuidacoches que recurren a la changa de cuidar autos porque no tienen laburo? Sí, y muchos. Pero el problema en esos lugares que yo te menciono no tiene que ver con una problemática social. Tiene que ver con una banda organizada que junta una cantidad de plata espeluznante por fin de semana y que se apropia del espacio público. Ahí no tenés que responder con política social, ahí tenés que responder con código de faltas, con sanciones. Entonces, en ese punto nosotros sí tenemos una diferencia. Creemos que en esos lugares determinados donde hay problemas recurrentes, la actividad tiene que estar prohibida. Probablemente ahí tengamos una diferencia grande con el intendente, que sigue creyendo que todavía hay alguna salida distinta a la prohibición de los cuidacoches. Hoy tuvieron una linda sesión con el Ministerio de Seguridad, con el Ministro de Seguridad nuevo. Resumidamente, ¿qué podés decir de lo que fue esta reunión? Y si le pudieron presentar el tema de seguridad local, que bastante preocupado tiene la ciudadanía. Sí, lo primero que hicimos fue acercarle una carpeta con todos los reclamos que los vecinos nos han ido acercando a la Comisión de Control, muy puntuales. Para darte un ejemplo, Plaza López. Plaza sí. López hay una bandita que cuando puede arma quilombo, molesta a los vecinos. Bueno, hay que resolverlo.
no estamos yendo ya contra el narcotráfico, tenemos un problema de seguridad. Entonces hicimos un listado de todos esos temas, el barrio Basto también, es un barrio que está con algunos problemas de seguridad recurrentes, como todo, pero hay algunas situaciones que se pueden resolver rápido, así que le presentamos una carpeta al ministro para que dé respuestas. Y después, el Consejo es un ámbito de discusión, de debate, de reflexión, pero lo que planteamos es generemos una agenda común, que no sea una reunión para hacer diagnósticos solamente. ¿Qué podemos sacar en conjunto? Y yo creo que en eso la ciudad tiene una necesidad, que es resolver la matriz de mafias que ha logrado llenar una Rosario linda como la que conocemos o la que conocíamos, de droga, de muerte, de sangre. Y eso no pasa de casualidad. Hablábamos de Córdoba fuera del aire, hablamos un poco de Cuarteto y demás. Bueno, metete a los portales de noticias cordobeses o a los portales de noticias de Mendoza y no te vas a encontrar con las noticias de inseguridad que tiene la ciudad de Rosario. ¿La inseguridad es un problema de todos lados? Sí, pero el problema, la gravedad del problema de Rosario no es común. Porque, ¿qué pasó acá? Hay una matriz de complicidades políticas, policiales, judiciales, que han llegado a un punto donde ese status quo termina siendo muy favorable a esos intereses que salen a la luz cuando, por ejemplo, se allana una cueva financiera y te das cuenta de la cantidad de plata negra o plata ilegal que manejan. Lo que en el centro de la ciudad es una cueva financiera, en un barrio repercute como balacera, o como usurpación, o como un búnker. Entonces digo, es demasiado grave para que metamos a la seguridad en medio de la grieta, conversar, ponerse de acuerdo, encontrarse el consejo con el ministro, a trabajar en conjunto. Da una señal mejor de aquellos vecinos, de todos, que la estamos pasando mal, angustiados. Trabajar en conjunto al menos da esperanza de que podemos resolverlo mejor el problema. No alcanza con eso, pero bueno, es un avance. Roy, ¿cómo te va? Mariano, estoy acá afuera. No sé si me... no es telefónica de nuevo. ¿No? Creo que me Otra parece vez. 3 o 4 veces que hizo lo mismo. ¿Sí? fuera No, porque no me telefónica. ve. Le digo, Mariano, puede subir y me tapa el Si monitor. no se pone el auricular, Es no claro, lo vas a claro, escuchar. para difícil. eso, para Por eso, escucharlo. Claro, es complicado, pues aparte me tapa el monitor y yo no soy Shaquille Y O'Neal, está ¿viste? todo oscuro, aparte Soy allá, enano. sí. No Sí, sé por qué medio- están tan medio- De oscuros. clandestina ustedes, muchachos, que están. Justo la clandestina, mirá lo que estás hablando. ¿Viste? ¿Te parece? Sí. Roy, recién estabas hablando del tema de los barrios y la inseguridad, y mi pregunta es la misma que le hago a casi todos los concejales que han venido acá. ¿No te parece que es algo más bien estructural esto, que va desde otros lados, más allá del narcotráfico, de la misma inseguridad de por sí? Porque no decanta también desde la infraestructura de la ciudad. Mi pregunta básicamente es, ¿cómo puede ser que sea 2021 y la mayoría de los barrios pobres de Rosario no tengan cloacas o tengan calles de tierra? Barrio 7 de septiembre tiene zanjas todavía. El barrio de atrás del Village, que está a un par de cuadras de mi casa, donde está la cancha de tiro federal, tiene algunas calles que son un desastre y literalmente, como te dije antes, zanjas. ¿No tiene que ver eso un poco también con el tema de la inseguridad y los barrios bajos? ¿No te parece algo más bien estructural? Sí, claro que es estructural, por eso yo planteaba que lo que en la superficie se ve como violencia, como inseguridad, tiene de fondo causas mucho más profundas, que no se resuelven solamente con presencia policial. La presencia policial en un barrio es como cuando tenés fiebre y te tomás un antitérmico, te baja la fiebre un rato. Ahora, después tenés que tratar de drenar el pantano que te produce esa enfermedad, que es la violencia. Yo creo que en Rosario la vulnerabilidad de muchos barrios que vos mencionás, que los conozco por los caminos todos los días, ¿por qué están así? Habría que preguntarle a los que hace 30 años gestionan la ciudad y por qué no invirtieron en eso. Yo no creo que esa sea la causa de la inseguridad, pero creo que es un agravante o un caldo de cultivo. ¿Por qué? Porque en Barrio La Granada, por ejemplo, donde si ustedes buscan en YouTube, ahora hay todo un videoclip de un primo de los Canteros haciendo una canción en honor a Pájaro Cantero. Sí. En Barrio La Granada hay una cancha de fútbol, creo que es la que entrenaba, no sé si Ever Banega, alguno de ellos, que tiene un mural en honor a un jefe narco muerto. Entonces, ¿qué pasó ahí? Lo que pasó es que esa debilidad, por falta de inversión pública, que se refleja en zanjas, falta de pavimento, falta de iluminación, fue reemplazada por grupos narcos que, aprovechando la ausencia del Estado, se metían ahí. ¿Y cómo lograban cierta complicidad o cierta autocensura del barrio para denunciar? A fuerza de amenazas o de algunas concesiones. Te hago una canchita de fútbol. Entonces,
Esa es la matriz de lo que pasa en Rosario. Es mucho más grave. Ahora, la guita negra que se recauda con la droga en esas zonas, después se lava en el centro de la ciudad. Entonces, Exacto. es estructural el problema. Y es a lo que me Entonces, refiero. es más estructural cuando vos pensás que eso tiene que ver con policías que, siendo los que te tienen que cuidar, terminan administrando el delito. En una ciudad, y esto sí también lo comparto, y ya no es una cuestión que se pueda resolver de un día para otro, tenemos un índice de marginalidad, Enorme. de pobreza e indigencia Sí. altísimo. Y no se pueden empezar a plantear ese tipo de cosas. Yo me imagino que ustedes o los distintos partidos que no están en este momento como oficialismo en Rosario lo deben haber planteado en algún momento. ¿Cómo puede ser que se gaste fortunas como las que se gastaron y despilfarraron en la renovación de calle Sarmiento, que tardó 1 año y medio en hacerse, o la repavimentación innecesaria, absolutamente innecesaria de Plaza San Martín, que la levantaron y la volvieron a poner 2 veces? Todo ese tipo de cosas en el presupuesto, cuando están en el Consejo, se plantean, se discuten. ¿Qué pasa ahí? Sí, creo que los que somos espacio de oposición siempre lo dijimos. Yo me acuerdo que me saqué una foto en Plaza San Martín después que se había inaugurado. Era una foto de espalda diciendo, ¿y qué cambió? En el año 2015 fueron 17 millones de pesos. Una locura. Sacalo al cambio de hoy lo que sería esa inversión. La vereda cambiaron nada más. Ahora, también tenemos... Perdón, Roy, discúlpame, Pablo. ¿Qué hace, Pablo? Le sacaron lo más lindo que tenía la Plaza San Que eran Martín, las veredas, que eran los tipo dibujos. Copacabana. Exactamente. Exactamente. Una Tenía locura. unos dibujos que trataba de imitar las calles. Sí. No sé si Copacabana nos copió a nosotros o al revés, pero eso era lo más lindo. De verdad. También, por eso, esto de apelar a la responsabilidad personal en la pandemia, creo que tu pregunta, que es absolutamente válida, habría que abrir los micrófonos y hacérsela al conjunto de los rosarinos, Claro. que en algún caso también decidieron seguir votando eso. Bueno, ahí Entonces, está. creo que es importante saber, lo que nos pasa en Rosario no es de un día para otro, es un deterioro de varios años. Ahora también hay futuro. Yo tuve la oportunidad de estar en Medellín en el 2018. Medellín, tal vez más conocida por muchos cuando salió la serie del Patrón del Mal, fue una ciudad que llegó a tener récord de homicidios. Fíjate, en el peor momento de Rosario tuvo aproximadamente 20 homicidios cada 100.000 habitantes, que es la tasa por cómo se miden los homicidios. 20 cada 100.000, Medellín, 386. Vos vas hoy a Medellín y te encontrás con una ciudad renovada. Te encontrás con mucha menos violencia e inseguridad, pero te encontrás con inversión pública en esos lugares donde el narco se escondía. Y podés encontrar la Comuna 13, que era donde tenía su asiento Pablo Escobar Gaviria, que tiene hasta escaleras mecánicas, porque están en el morro, en la colina, para que los vecinos bajen más rápido a su trabajo. Entonces digo, es una cuestión de decisión política. ¿Estamos mal? Sí. ¿Estamos en el medio del barro? También. Ahora, hay futuro. Lo que hay que hacer es ordenar prioridades. El problema muchas veces es que los que vienen a ordenar prioridades se encuentran con gente que no quiere que nada cambie. Y esa te la encontrás en todos los partidos políticos, Entonces digo, las discusiones de seguridad, que deberían ser fáciles de resolver, porque las decisiones de seguridad, con algunos matices, no hay recetas mágicas. Hay que hacer lo que hay que hacer. Ejemplo, reformar la policía, que la tenés destruida por falta de inversión, de apoyo político, etcétera, etcétera. Bien, ¿se puede reformar la policía? Sí. ¿Tenés aval político para hacerla? No. ¿Por qué? Y porque hay muchos que se sienten cómodos con un statu quo donde son los que toman las decisiones. Entonces, comparto eso. Ahora creo que hay futuro con una buena decisión política, con orden de prioridades y sobre todo con inversión, si no la cosa no cambia. Roy, hay un proyecto de ordenanza que se empezó a discutir un poco en el Consejo sobre el tema de la instalación de los cercos eléctricos por los vecinos, por la inseguridad que hay. Quiero que me cuentes un poquito sobre eso. Sí, La tecnología va avanzando y a la par de eso la tecnología para cuidarnos, para vivir más seguros va avanzando. Hay muchos vecinos que han empezado hace varios años ya, a colocar cercos eléctricos, cercos energizados, para que sepamos que hablamos tipo boyero eléctrico, que se colocan en los ingresos, en los techos. Antes se colocaban alambres de púas, ahora muchos vecinos conectan estos cercos energizados. Lo que decíamos nosotros es, para que eso sea seguro para todos, vamos a regularlos estableciendo determinados parámetros y determinados requisitos.
pero queremos defender el derecho de los rosarinos a cuidarse, queremos defender el derecho de los rosarinos a vivir más tranquilos, y si los vecinos han ido colocando eso para cuidar sus bienes, para cuidar a su familia, para cuidar sus cosas, lo que menos podemos hacer es negarle esa posibilidad. ¿Por qué digo esto? Porque había algunos proyectos para prohibir los cercos energizados que se usan en todo el mundo, ¿eh? Sí, sí, Se sí. usan en todo el mundo, pero a veces un discurso demasiado ideológico, no sé qué ve detrás del cerco energizado, pero no es eso, es simplemente un mecanismo de seguridad para las viviendas. Ahora, ¿hoy está permitido instalar cercos? Sí, no está prohibido. Pero ha dejado en algunos casos lugar a conexiones demasiado precarias. Entonces lo que establecemos nosotros es algunos parámetros en materia de altura, de amperaje, de formas de conexión, para que sea seguro para todos, incluso para el que lo conecta. Exacto. Son cercos que cuando si vos sos alguien que querés entrar a chorear, cuando tocas eso pasan dos cosas. Te da una patada, una sensación fea en el cuerpo y te tira para atrás. Y además dispara una alerta, una alarma. De ninguna manera son cercos que te pueden matar. Porque no tienen, digo esto porque El alguno amperaje. planteaba, tienen exactamente, tienen yo no me voy a poner técnico porque no lo soy, pero cuando lo estudiamos, la manera de transmitir energía eléctrica por esos alambrecitos evita que vos te quedes pegados y que te fibrile el corazón, que es lo que te mata. Exacto. Entonces digo, de eso se trata, algunos se oponen, nosotros creemos que hay que, bajo las reglas de tanto nacionales como internacionales de seguridad eléctrica, ponerlo bajo ese paraguas y obviamente habilitar dentro de ese marco su instalación. Pero de vuelta, el que lo instaló hoy está permitido y nadie le puede cobrar ningún tipo de multa ni quejarse. Creemos que por las características propias de ese elemento requiere de cierto protocolo que hoy no existe en la ciudad. Roy, para despedirnos, te mandan un mensaje, no tengo bandera política. Hernán, no tengo bandera política, pero Roy es sangre nueva en la política y sabe lo que dice y lo que quiere, se siente representado. Me parece que va por ese lado el tema de la política nueva, el sentirse representado, el sentirse por ahí un poco más representado por gente joven. Agradecerte el tiempo. Esto lo podemos hablar 1 hora, 2 horas más. Vamos a ir seguramente a tu oficina, vamos a arreglar con Ana Ley. Agradecerte este tiempo. Estás invitado siempre, quedamos a disposición, el espacio queda abierto. Bueno, muchas gracias a ustedes por la charla. Yo creo que está bueno compartir ideas, está bueno ponerse de acuerdo. Es un momento difícil, es un momento donde te vas a encontrar de un lado y del otro de la grieta, con aquellos que creen que cuanto peor mejor, tensar la cuerda, pero la verdad que yo soy de los que creo que en el medio de todo eso está la mayoría de los argentinos que quiere decisiones equilibradas, razonables, grandes acuerdos que tengan que ver con las reformas que Argentina necesita hacer para salir adelante. Yo trato de jugar en ese equipo, trato de aportar y sobre todo ponerme de acuerdo con el que no piensa como yo, porque ponerme de acuerdo con el que está de acuerdo o con el que piensa como yo es lo más fácil. El desafío es con aquel que no piensa como vos encontrar, bueno, ¿en dónde encontramos un punto de coincidencia? Bueno, creo que ese es un desafío para todos, así que gracias por el espacio y nos veremos pronto. Dale.